Bien, eh, luego de haber visto en qué consisten los métodos de neuroimágenes que existen hasta el momento, vamos a ver ahora eh, los estudios de neuroimágenes que se han hecho del procesamiento de una segunda lengua. Sin embargo, antes de ver qué diferencias hay entre el procesamiento de una primera lengua y el de una segunda lengua, necesitamos saber cuáles son las áreas activadas ante distintos tipos de procesamientos de una primera lengua. Para esto tenemos una revisión del 2012 publicada en Neuroimage, que ustedes lo tienen como bibliografía complementaria, y que para que tengan una idea, esta revisión abarca trabajos tomados a lo largo de 20 años, desde comienzos de la década del 90 hasta el 2011-2012. Si bien es un trabajo de hace 8 años atrás, es un trabajo muy abarcativo que sirve en esta cursada para que tengan una idea de las principales áreas involucradas en distintos tipos de procesos relacionados con el uso del lenguaje de una primera lengua en este caso. En esta imagen del hemisferio izquierdo, esta sería región anterior y esta posterior, dorsal y ventral, aquí puede observarse el cerebelo. Podemos distinguir 4 o 5 grandes procesos y cuáles son las áreas del hemisferio izquierdo que están activadas principalmente por estos procesos. El nivel auditivo, es decir, procesamiento auditivo general, se observa una activación preferencial de giro temporal superior, es decir, las regiones más dorsales del lóbulo temporal, tanto en sus regiones posteriores como anteriores. Nivel de procesamiento léxico, en cuanto a reconocimiento de la forma de la palabra, en este caso auditivo, la forma auditiva de la palabra, tenemos que su procesamiento activa regiones algo más ventrales que las de procesamiento auditivo general. Regiones que son giro temporal superior, parte más posterior, también área de Wernicke y el surco temporal superior en su región anterior. El área de Wernicke es el surco temporal superior, pero en su parte posterior. El procesamiento semántico de una primera lengua abarca una red muy compleja que involucra regiones frontales, tanto ventrales como la pars orbitalis, la pars triangularis y la pars opercularis, parte opercular, incluida el área de Broca, que también es pars opercularis, área de Brodmann 44-45, regiones también más dorsales del lóbulo frontal, y también una extensa red de regiones temporales, tanto anteriores como el giro temporal medio anterior, también regiones parieto-occipitales. El procesamiento visual, por supuesto, involucra la corteza occipital. No vamos a entrar demasiado en detalle de esto, porque está más relacionado con procesamiento de lectura, que no es un tema que vayamos a abarcar en estas clases. Por otra parte, vemos acá esta extensa zona de
áreas del lóbulo, perdón, del lóbulo frontal, ¿sí? Que tienen que ver con los aspectos articulatorios y premotores de la producción de la palabra oral. Entonces, yendo un poco más en detalle, lo que les mencionaba anteriormente. Procesamiento auditivo general, es decir, de sonidos no lingüísticos, aunque también lingüísticos, se da en el giro temporal superior, tanto en su región posterior, que se llama en realidad plano temporal, como en su región anterior. El procesamiento auditivo de tipo lingüístico, es decir, procesamiento de fonemas, no de palabra entera, sino reconocimiento de fonemas de la primera lengua, involucra una región que abarca el surco temporal superior del lóbulo temporal izquierdo, tanto en su región anterior como en su región posterior, que es el área de Wernicke, de hecho. También involucra áreas premotoras, como están señaladas acá, y áreas parietales, como el giro supramarginal ventral. Es decir, que el procesamiento de fonemas abarca no solamente el reconocimiento en sí del sonido lingüístico, sino también la activación de regiones motoras que tienen que ver con la vocalización eventual de ese sonido. Hay una integración, por lo tanto, del procesamiento acústico en el lóbulo temporal y el articulatorio en áreas premotoras y frontoparietales como el giro supramarginal ventral. Cuando vamos a un proceso un poco más complejo, como puede ser el procesamiento auditivo, pero de palabras o oraciones, la red de regiones activadas para el procesamiento de oraciones en una primera lengua es mucho más extensa. Como les decía antes, involucra regiones temporales anteriores, como el giro temporal medio anterior, el surco temporal superior anterior, pero también regiones temporales posteriores, como el giro temporal inferior y el giro temporal medio, ambos incluyendo las regiones posteriores. Y también el giro angular, que es una región límite entre lo parietal y lo temporal. Esta región, incluso también de lo occipital, es una región de integración multimodal de atributos. Es, como se suele llamar, un hub, es decir, como un puerto de llegada de distintos tipos de atributos sensoriales. ¿Sí? Lo sensorio, lo propioceptivo de lo parietal, lo visual y lo auditivo, lo visual de lo occipital y lo auditivo del temporal. Y por supuesto también abarca regiones frontales, como les mencionaba antes, el pars orbitalis, el pars triangularis y el giro frontal dorsal. Es decir que el reconocimiento de oraciones abarca una extensa red que involucra reconocimiento de sonidos, de atributos semánticos, y estos atributos semánticos involucran regiones parietotemporales y también frontales. La producción de palabras involucra regiones temporales como
el giro temporal inferior, el giro temporal medio, y cuando el acceso a la palabra es más dificultoso, porque, por ejemplo, podría ser una palabra de baja frecuencia de uso, también se activan giro temporal superior y surco temporal superior en sus partes posteriores. Y por supuesto, como es producción de palabras, se activan regiones anteriores de tipo premotoras, como el giro frontal medio. Podríamos tratar de hacer una integración de todos estos aspectos que fui mencionando anteriormente y tendríamos 3 o 4 aspectos fundamentales para integrar. Lo articulatorio, ¿sí? La red articulatoria que involucra, como había dicho antes, básicamente regiones frontales. El análisis espectrotemporal, ¿sí? Que se da en el giro temporal superior. Lo más importante de este análisis espectrotemporal, ¿qué significa? Temporal porque los sonidos se suceden a lo largo del tiempo, secuencialmente, especialmente en el caso del lenguaje, pero cualquier estímulo auditivo se sucede a lo largo del tiempo en forma secuencial. Y por otra parte, el giro temporal superior realiza no solamente un análisis de la secuencia a lo largo del tiempo de los sonidos que se suceden, sino también realiza un análisis espectral, es decir, qué frecuencias son las que están llegando en ese sonido. El giro temporal superior realiza, por lo tanto, un análisis de secuencias rápidas de sonido. Por otra parte, tenemos las redes combinatorias que antes llamaba semánticas. ¿Sí? Las redes combinatorias, las redes semánticas son básicamente combinatorias porque involucran la combinación de diferentes tipos de atributos y vemos que involucra regiones temporales anteriores y también posteriores ventrales. Y como habíamos visto antes también, regiones frontales que acá no están señaladas. Y por último, procesamiento fonológico, ¿sí? Surco temporal superior en regiones anteriores y posteriores, acá sí activado por el reconocimiento de fonemas propio de un lenguaje. Un aspecto muy importante para tener en cuenta es que lo que vimos anteriormente, estos lindos gráficos, son en realidad el promedio de sucesiones de estudios realizados cada uno de ellos con un número importante de participantes. Pero si vamos a los datos individuales de cada participante, como en este caso en el que tenemos 6, el procesamiento sintáctico de una oración puede activar regiones bastante disímiles entre participantes. Hay un grado visible de solapamiento en la activación de los 6 sujetos que acá se representan ante el procesamiento sintáctico de una oración, pero también se puede ver que hay diferencias muy importantes entre ellos. Es decir, no todos los cerebros son iguales. Dicho esto, en el próximo video vamos a ver qué diferencias se han encontrado entre el procesamiento monolingüe y bilingüe en lo que respecta a estudios de neuroimágenes. Gracias.